Vivimos en una época que repite una promesa casi como un mantra. Busca tu felicidad, persigue el éxito, haz lo que te haga sentir bien. Todo parece girar alrededor del placer, del reconocimiento, de la satisfacción inmediata. Se nos enseña que si logramos acumular suficientes experiencias agradables, suficiente dinero, suficiente validación, entonces la vida tendrá sentido. Pero Víctor desmonta esta idea sin adornos y sin azúcar. El placer y el éxito no dan sentido y cuando se convierten en objetivo directo, muchas veces lo destruyen. Hay algo profundamente paradójico en esto. Cuanto más obsesivamente alguien persigue la felicidad como fin último, más se le escapa. Cuanto más intenta forzar la experiencia de sentirse bien, más aparece la ansiedad de no estar lo suficiente. La felicidad se convierte en presión, el éxito se convierte en obligación, el placer deja de ser disfrute y se vuelve exigencia. Víctor explica que el sentido no se obtiene como se obtiene un objeto, no es algo que se captura por la fuerza, es el resultado indirecto de vivir orientado hacia algo que va más allá de uno mismo. Cuando la persona se compromete con una tarea significativa, con un valor, con una responsabilidad o con alguien que importa, la felicidad puede aparecer como consecuencia. Pero cuando la felicidad se convierte en meta central, todo se distorsiona. El placer en sí mismo no es negativo, el éxito tampoco. El problema surge cuando se convierten en el centro de la existencia, porque el placer es momentáneo y el éxito es relativo. Ambos dependen de circunstancias externas y de comparaciones constantes. Construir la vida sobre algo tan volátil es como intentar sostener una casa sobre arena. Muchas personas persiguen experiencias intensas esperando que les den significado. Viajes, logros, relaciones, compras, validación social, y aunque estas cosas pueden ser valiosas, cuando se buscan como sustituto del sentido, terminan dejando un vacío mayor, porque el placer satisface un momento, el sentido sostiene una vida. Víctor muestra que el ser humano no está hecho solo para sentirse bien, está hecho para encontrar significado. Y cuando se confunden ambas cosas, la frustración se vuelve inevitable, porque el bienestar emocional fluctúa. Hay días buenos y días malos, pero el sentido puede permanecer incluso en los días difíciles. Cuanto más alguien se obsesiona con ser feliz, más atento se vuelve a cualquier señal de malestar. Cualquier incomodidad se percibe como fracaso. Cualquier tristeza se interpreta como error. Y esa vigilancia constante genera ansiedad. La persona empieza a preguntarse por qué no se siente tan feliz como esperaba. Y en esa pregunta comienza a perder lo que estaba buscando. Lo mismo ocurre con el éxito. Cuando el éxito se convierte en fuente principal de identidad, cada logro pierde valor rápidamente. Lo que ayer parecía suficiente, hoy ya no lo es. Siempre hay un nuevo estándar, una nueva meta, una nueva comparación. La satisfacción se vuelve efímera. El sentido no puede depender de algo que necesita crecer constantemente para sostenerse. Víctor explica que el placer es consecuencia, no propósito. Es un efecto secundario de una vida vivida con significado. Cuando se invierte ese orden, la persona empieza a usar el placer como anestesia, se distrae, consume, se sobreestimula, busca intensidad constante para no enfrentar el vacío que aparece cuando todo se apaga. El problema no es disfrutar, el disfrute es una parte natural y sana de la experiencia humana. Reír, descansar, celebrar, sentir placer, compartir momentos agradables. Todo eso forma parte de una vida equilibrada. El problema aparece cuando el disfrute deja de ser un componente y se convierte en el eje central. Cuando la pregunta dominante ya no es ¿esto tiene sentido?, sino ¿esto me hace sentir bien ahora? Vivir solo para disfrutar implica medir cada decisión por el nivel inmediato de placer que produce. Si algo incomoda, se evita. Si exige esfuerzo, se descarta.
Si implica responsabilidad prolongada, se posterga. El criterio deja de ser la coherencia con los propios valores y se convierte en la intensidad del estímulo. Y cuando el placer se transforma en brújula exclusiva, la vida empieza a perder profundidad. El placer constante genera tolerancia. Lo que ayer era suficiente hoy ya no lo es. Se necesita más intensidad, más novedad, más validación, más entretenimiento. El disfrute deja de ser espontáneo y empieza a volverse obligatorio. Ya no se trata de saborear un momento, sino de buscar el siguiente estímulo que evite el vacío. Y en esa búsqueda incesante, el descanso interior se vuelve cada vez más escaso. Vivir solo para disfrutar también debilita la capacidad de sostener procesos largos. Las metas significativas, las que construyen carácter, relaciones sólidas o proyectos con impacto, requieren paciencia, disciplina y muchas veces atravesar etapas poco placenteras. Cuando el placer es el único criterio, cualquier incomodidad se interpreta como señal de que algo está mal y se abandona antes de que pueda florecer. Además, el disfrute aislado del sentido termina siendo frágil, se vuelve dependiente de circunstancias externas. Si el entorno cambia, si las condiciones se alteran, si el estímulo desaparece, también desaparece el bienestar. No hay una base interna que sostenga la experiencia. En cambio, cuando el placer es consecuencia de una vida con dirección, se integra de forma más estable y más profunda. Disfrutar es sano, buscar momentos de alegría es humano, pero cuando la vida se reduce a la persecución constante del bienestar inmediato, el sentido se debilita y sin sentido incluso el placer pierde sabor, porque el placer aislado satisface el momento, el sentido sostiene la vida. Cuando el placer se convierte en centro, la vida pierde profundidad. Todo se mide por cuánto me hace sentir bien ahora. Las responsabilidades se evitan, se incomodan. Las relaciones se descartan si exigen demasiado. Los compromisos se rompen cuando dejan de ser placenteros. Pero una vida sin responsabilidad ni compromiso profundo rara vez construye sentido. Víctor también desmonta la idea de que el éxito garantiza plenitud. Muchas personas alcanzan metas que durante años consideraron definitivas, solo para descubrir que el vacío sigue ahí, porque el éxito externo no resuelve la pregunta interna del para qué. Puede aportar reconocimiento, estabilidad o comodidad, pero no necesariamente significado. El sentido, en cambio, suele encontrarse en la entrega a algo más grande que uno mismo, en servir, en crear, en amar, en sostener valores incluso cuando no es cómodo, en asumir responsabilidades que trascienden el beneficio inmediato. Esa orientación hacia algo externo al ego es lo que da profundidad. Cuando alguien persigue directamente la felicidad, se vuelve autorreferencial. Todo gira en torno a cómo me siento yo. Cuando alguien vive con sentido, la pregunta cambia. ¿Qué se espera de mí ahora? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué responsabilidad tengo frente a esta situación? Paradójicamente, cuando la atención deja de estar obsesivamente puesta en el propio bienestar, la sensación de bienestar aparece con más naturalidad, no como presión, sino como consecuencia. Víctor habla de algo muy claro: la felicidad no puede ser perseguida, debe sobrevenir. Aparece cuando la persona se entrega a una causa, a un trabajo significativo, a una relación auténtica, a un valor profundo. No cuando la persona se mira constantemente buscando sentirse mejor. Cuanto más alguien se pregunta, ¿soy feliz?, más se aleja de la experiencia espontánea de felicidad. Porque la felicidad no soporta ser analizada en exceso. Es como intentar atrapar agua con las manos. Cuanto más fuerte aprietas, más se escapa. En la cultura actual, esta enseñanza es profundamente contracultural. Todo invita a optimizar la experiencia, a maximizar el placer, a medir el éxito en cifras visibles. Pero Víctor insiste en que el sentido no se encuentra en la maximización del placer, sino en la asunción
de responsabilidad. El éxito puede ser admirable, puede representar disciplina, constancia, talento, esfuerzo sostenido en el tiempo, puede abrir puertas, generar reconocimiento, ofrecer estabilidad y oportunidades. El placer puede ser profundamente disfrutable, puede aportar descanso, conexión, alegría, celebración. Ambos tienen un lugar legítimo en la experiencia humana. Negarlos sería absurdo, pero ninguno de los dos puede reemplazar el sentido, porque el éxito responde a la pregunta ¿qué logré? Mientras que el sentido responde a la pregunta ¿para qué lo logré? Y esa diferencia es enorme. Una persona puede acumular metas cumplidas, premios, dinero o estatus, y aún así sentirse vacía si no encuentra coherencia entre esos logros y algo que considere verdaderamente valioso. Del mismo modo, el placer responde al cómo me siento ahora, pero el sentido responde al hacia dónde estoy yendo. El placer vive en el instante, el sentido vive en la dirección, y una vida compuesta únicamente de instantes agradables pero sin dirección clara puede volverse superficial y frágil. El éxito sin sentido se convierte en carrera interminable. Siempre hay un nuevo estándar que alcanzar, una nueva meta que superar. Nunca es suficiente. El placer sin sentido se convierte en estímulo constante. Siempre se necesita algo más intenso para mantener la sensación. Nunca llena del todo. El sentido, en cambio, no depende de acumular más, depende de coherencia. Depende de saber que lo que haces, incluso si es pequeño, está alineado con tus valores. Depende de sentir que tu esfuerzo tiene un propósito que trasciende la validación externa o el bienestar inmediato. Cuando el éxito se integra dentro del sentido, se disfruta sin convertirse en obsesión. Cuando el placer se integra dentro del sentido, se saborea sin convertirse en adicción. Pero cuando ambos intentan ocupar el lugar del sentido, la vida pierde profundidad. Por eso Víctor insiste en que el fundamento no puede ser el éxito ni el placer. El fundamento es el significado. Lo demás puede acompañar, enriquecer y complementar, pero no sustituir, porque el éxito puede impresionar, el placer puede seducir, pero solo el sentido puede sostener. Cuando la vida se orienta exclusivamente hacia el éxito, el fracaso se vuelve devastador. Cuando se orienta exclusivamente hacia el placer, el dolor se vuelve intolerable. Pero cuando se orienta hacia el sentido, tanto el éxito como el fracaso, el placer como el dolor, encuentran su lugar dentro de una narrativa más amplia. Una persona con sentido puede disfrutar del éxito sin depender de él, puede experimentar placer sin convertirse en esclava de él, puede atravesar el dolor sin sentir que todo perdió significado. Esa es la diferencia. El placer no sostiene en la adversidad, el éxito no consuela en la pérdida, pero el sentido sí puede sostener cuando todo lo demás falla. Víctor no propone una vida ascética ni niega la importancia de disfrutar. Propone un orden distinto, primero el sentido, luego la felicidad como consecuencia, primero la responsabilidad, luego el bienestar como efecto, primero la coherencia, luego la satisfacción. Cuando el orden se invierte, aparece la frustración constante. Cuando el orden se respeta, aparece una vida más estable internamente. Muchas personas viven cansadas no porque sufran demasiado, sino porque persiguen demasiado, persiguen metas externas esperando que llenen un vacío interno. Y cuando esas metas se alcanzan y el vacío persiste, la decepción es profunda. El sentido no depende de la intensidad de la experiencia, sino de su dirección. Una vida puede ser tranquila y tener sentido. Una vida puede ser exigente y tener sentido. Una vida puede tener momentos de éxito y momentos de fracaso, pero mientras haya dirección, hay profundidad, porque el éxito y el fracaso son estados pasajeros. La dirección es lo que los integra dentro de una narrativa más amplia.
Cuando existe un rumbo claro, los logros no inflan el ego en exceso y las caídas no destruyen la identidad. Ambos se convierten en parte del proceso, no en la definición total de la persona. La dirección actúa como una brújula interna, no elimina las tormentas ni evita los tropiezos, pero permite saber hacia dónde se está caminando. Sin esa brújula, cada éxito puede desorientar y cada fracaso puede parecer definitivo. Con ella, incluso los errores se transforman en ajustes de ruta, en aprendizajes necesarios para avanzar con mayor claridad. Tener dirección no significa tener todo resuelto ni saber exactamente cómo se desarrollará el futuro. Significa saber por qué se avanza. Significa que hay valores, responsabilidades o propósitos que sostienen el movimiento. Cuando eso está presente, la vida adquiere densidad. No es una sucesión de eventos aislados, sino una construcción coherente. El éxito entonces deja de ser la meta final y se convierte en consecuencia de caminar con sentido, y el fracaso deja de ser condena y se vuelve experiencia formativa. Ambos pierden su poder absoluto porque ya no determinan el valor de la existencia. Lo que determina el valor es la fidelidad a la dirección elegida. Una vida sin dirección puede tener triunfos brillantes y aún así sentirse vacía, pero una vida con dirección puede atravesar dificultades profundas y aún así sentirse plena, porque la profundidad no proviene de lo que ocurre en la superficie, sino del significado que sostiene el recorrido. Mientras haya dirección, hay coherencia, y donde hay coherencia hay profundidad, incluso en medio de la incertidumbre, incluso en medio del error, incluso cuando el resultado no es el esperado. Víctor nos obligaba a enfrentar una verdad incómoda. Cuanto más obsesivamente persigues la felicidad directa, más se te escapa, porque la conviertes en obligación. Y cuando algo se convierte en obligación, deja de ser espontáneo. El placer vivido como consecuencia es natural. El placer perseguido como fin es ansioso. El éxito vivido como resultado de compromiso es satisfactorio. El éxito vivido como necesidad de validación es frágil. Este capítulo no demoniza el placer ni el éxito, los coloca en su lugar correcto. Son añadidos, no fundamentos, son consecuencias, no cimientos. El cimiento es el sentido, y cuando ese cimiento está presente, la vida deja de sentirse como una carrera por acumular experiencias agradables y empieza a sentirse como una construcción coherente. El mayor error moderno no es querer ser feliz, es creer que la felicidad es el propósito principal de la vida. Víctor muestra que el propósito es el sentido y la felicidad, cuando aparece, es un subproducto de haber vivido con coherencia. Cuando alguien deja de perseguir directamente el placer y empieza a vivir con responsabilidad, algo cambia. La ansiedad disminuye, la comparación pierde fuerza. El éxito se disfruta sin convertirse en obsesión. El fracaso duele, pero no destruye la identidad, porque la identidad ya no depende de cómo me siento hoy, sino de lo que estoy construyendo con sentido, y eso cambia completamente la estabilidad interna. Cuando la identidad está atada al estado emocional del momento, se vuelve frágil. Un mal día puede hacerte sentir insuficiente. Una crítica puede hacerte dudar de todo. Un fracaso puede parecer una definición permanente de quién eres. Pero cuando tu identidad se apoya en algo más profundo, en el propósito que eliges sostener, los estados emocionales dejan de tener el poder de definirte por completo. Las emociones son variables. Hoy puedes sentir entusiasmo, mañana cansancio, pasado incertidumbre. Si tu identidad depende de esa montaña rusa, vivirás en constante inestabilidad. Pero si tu identidad está anclada en la dirección que has decidido seguir, las emociones se convierten en experiencias pasajeras, no en sentencias. Puedes sentirte desmotivado y aún así saber que sigues comprometido con algo que importa. Construir con sentido implica mirar más allá del momento, implica entender que lo que haces
hoy forma parte de algo más amplio, incluso si el resultado no es inmediato. Cuando una persona vive así, el estado emocional deja de ser el termómetro principal de su valor. Ya no necesita sentirse siempre inspirado para actuar con coherencia. Actúa porque ha decidido que eso tiene significado. Esto no elimina la importancia de las emociones siguen siendo reales y necesarias, pero dejan de gobernar la identidad. La persona no dice soy un fracaso porque hoy me siento mal, sino estoy atravesando un momento difícil mientras sigo construyendo algo que tiene sentido. Esa diferencia interna es enorme. Cuando la identidad se basa en el sentido, también se vuelve más resistente a la comparación. El éxito de otros ya no amenaza tanto, porque el foco no está en cómo me veo frente a los demás, sino en si estoy avanzando con coherencia hacia lo que considero valioso. La validación externa pierde fuerza y la estabilidad interna crece. En definitiva, cuando la identidad se sostiene en lo que se está construyendo con sentido, la vida deja de depender del clima emocional del día. Puede haber tormenta, puede haber calma, pero la dirección permanece. Y esa permanencia es una fuente profunda de equilibrio y fortaleza interior. Y ahí está la enseñanza profunda. El placer y el éxito no dan sentido cuando se convierten en meta. Lo dan, en todo caso, cuando son consecuencia de una vida orientada hacia algo más grande que el propio ego. Cuanto más persigues la felicidad directa, más se te escapa. Cuanto más vives con sentido, más naturalmente aparece, no como meta, como efecto. Y esa diferencia lo cambia todo.